Sinergia Cefía Podcast. El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del Cefía o sus agremiados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Cefía Podcast, un miércoles más, en donde tenemos la oportunidad de conversar de distintos temas relacionados con las áreas de expertise de ustedes. Siempre es una conversación de profesionales con profesionales. Hoy vamos a conversar sobre inteligencia artificial, sobre industria 5.0. Tenemos dos invitados del Colegio de Ingenieros Tecnólogos. Ambos son miembros de la Asociación Costarricense de Ingenieros en Producción Industrial. Ya se los voy a presentar. Y como les digo, vamos a introducirnos un poco en esta nueva normalidad, si es que podemos decirlo también así, ¿verdad? Parte de esta normalidad que hemos tenido recientemente y que incluso data de mucho antes, pero que sí es cierto que tiene que ver con el ejercicio de sus trabajos y otros aspectos relacionados y asociados a la inteligencia artificial. Voy a presentarles al ingeniero don Jorge Muñoz, que como les digo es miembro CITEC y miembro de la ACIP. Así que lo presento de inmediato. Don Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias, muy buenas tardes. Muy bien, maravillosamente bien y agradecido por la invitación y poder participar del programa de ustedes. Muchísimas gracias, don Jorge. Y también les presento al ingeniero don Diógenes Álvarez. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jessica. Muy bien, gracias a Dios y gracias por invitarme a este prestigioso programa. Muchísimas gracias. Parece mentira, pero estamos en el mes 4. Les voy a hacer una pregunta a cada uno así personal. ¿Qué tal han estado estos primeros 4 meses del año? No, estamos en el mes 5 ya. 5. Sí, no, la que se quedó en el mes 4 fui yo. ¿Cómo van estos 4 meses del año, don Jorge? Mucho aprendizaje, volados, y esto nos deja una enseñanza. Aprovechemos el día de hoy, que lo único que tenemos es el presente para todos nuestros proyectos. Y vea que no dije planes, dije proyectos de índole profesional, personal, familiar. Vivamos el día. Así es, los 5 meses se nos han ido volando. Sí, gracias, Jessica. Sí, una de las prácticas que yo regularmente sigo con mis estudiantes, porque me dedico más de un 100%, digamos, a la parte docente, es retrasarle el tiempo a los estudiantes porque el tiempo está muy acelerado. Entonces, cuando son las 10 de la mañana, yo les digo a ellos, bueno, son las 8:30 de la mañana. Entonces, todos vuelven a ver el reloj y dicen, no, profe. Y entonces mi reloj siempre va más atrás. Porque yo les decía a ellos que conocí una empresa que realizaba 2 veces al año Navidad. Entonces, en el mes de junio y en el mes de diciembre celebraban Navidad, había regalo para chiquitos y todas esas cosas, y hacían sus árboles de Navidad. Entonces, cuando estamos a punto de terminar el semestre, que precisamente estamos en la semana 12, yo les digo, bueno, ya estamos a punto de los regalos de Navidad y crear, digamos, o adornar el árbol. Entonces todo el mundo se hace la risa, se echa la risa, digamos, pero de alguna manera genera una motivación. Así que se nos está yendo el tiempo, por lo tanto hay que aprovechar cada momento, digamos, en ese sentido. Don Diógenes, si lo hacen, que nos inviten a don Jorge y a mí para ir a comer tamales, ¿verdad? 100%. Que navideño. Así es. Para meternos en el ambiente navideño. Eso tiene mucho sentido, lo que acaba de decir don Diógenes, y lo relaciono con la palabra hitos, palabra muy utilizada en la administración de proyectos. Y eso es, yo le digo así, es autofelicitarse, darme una palmadita en el hombro. Cuando me he propuesto, por ejemplo, leer un libro, y tal vez si veo un libro de 350 páginas, pues se me puede hacer muy largo,
Pero si yo empiezo, y esto aplica a don Diógenes y Jessica, en la subdivisión del trabajo. Así que establezco una ruta de hitos. Capítulo 1, o puedo juntar capítulo 1, 2 y 3. De esa manera voy acortando y ya el camino no se me hace tan largo. Y cada vez siento que estoy más cerca de la meta. Eso creo que aplica en todo nuestro desarrollo profesional. Una pausita activa y un pequeño logro, ¿verdad? A veces ocupamos ese pequeño estímulo. Bueno, pongámoslo así, por definición, hito dice hecho relevante que marca un antes y un después. El ayer ya pasó, ya estoy preparado para lo que viene. Sí, eso que dices, que está diciendo Jorge y que estabas comentando ahora, un pequeño hito. La semana pasada le dije a mis estudiantes, la próxima semana vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Y todos volvieron a ver así, no es febrero. La sociedad nos impone las fechas y los días. Le digo, ¿y por qué yo la próxima semana vengo con chocolates y los reparto a todos ustedes y les digo que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad? ¿Y por qué no felicitar a alguien? No creérselo, claro. Exacto. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir, como decía Jorge, hay que ir creando hitos, hay que ir creando como ese tipo de digamos, herencias, cosas nuevas, digamos, que tengamos que ir haciendo porque sabemos que el mundo está muy convulso, es muy acelerado y eso es lo que tenemos que detener de alguna manera. Necesitamos atesorar y tener esa pausa. Así es. Y hablando de hitos, hablemos de la inteligencia artificial, que es lo que nos tiene ahora aquí. Precisamente creo que don Jorge, mencionando la palabra hito, nos pone ahí, en el hito de la inteligencia artificial. ¿Por qué Industria 5.0, don Diógenes? Sí, es interesante el concepto. Hay algunos que dicen irónicamente, digamos, que los pueblos, las sociedades crean esos hitos que estaba comentando ahora Jorge. Sin embargo, aunque se está hablando hoy de Industria 5.0, hay algunos que no hemos pasado por la Industria 1.0. Y eso se genera por allá en los años 1760 con la Revolución Francesa. Se habla de que algunos no han prosperado, digamos, porque todavía estamos en los tiempos, en esos tiempos. Luego, en esos tiempos, por ejemplo, donde existía el señor feudal, y los que estaban bajo el señor feudal eran los obreros. Entonces, hoy se habla de compromisos obreros patronales todavía, entonces llama la atención ese concepto que todavía nuestro Código de Trabajo, digamos, define. Luego viene ya, bueno, y el hito, hablando de hitos que establece, digamos, esa Industria 1.0 como para poder hablar de esa evolución, fue la máquina de vapor. Entonces ya comenzábamos, digamos, pasar de lo que era la producción manual, mecanizada, y ya comenzábamos a hablar de producción en serie y otros conceptos por ahí. Luego brincamos a lo que fue la Industria 2.0, que fue allá como en los años 50 y 14, y algunos dicen que todavía estamos en esa época. Y aquí el hito fue, y por eso es interesante el hito, automóvil, radio, televisión y teléfono. Bueno, es muy posible, digamos, que los teléfonos a como los percibíamos en esas épocas ya no son los hoy. Hoy hablamos hablamos de smartphone, digamos, ya hablamos de teléfonos inteligentes. Ya sustituimos la palabra hablada en el teléfono, ya ni eso lo hacemos. Totalmente, o sea, y lo interesante es que pasamos de un teléfono alámbrico a un teléfono inalámbrico. Pero la gran contradicción de estos conceptos, de esta evolución, es que eso pasamos de la televisión inalámbrica a la televisión alámbrica. Vea qué interesante y qué contradicción. Porque hoy por hoy todo es por cable, ¿no? Y eso es lo que tenemos conectado en nuestros televisores. Luego viene lo que se llama la industria 3.0, que introduce la tecnología digital, la computación, la internet, digamos, la personalización, y eso se da a mediados de los años 20 o del siglo XX. Y se dice que todavía estamos en la tercera revolución. Por ahí hay algunos que ya se han aventurado a hablar de lo que es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje automático de las cosas, Internet de las cosas, lo que es la Big Data y todas esas cosas, y a eso le hemos llamado Industria 4.0. Hay algunos que todavía revolucionariamente han dicho, no, espérese. ¿Y la inteligencia artificial dónde está? Y es donde algunos han comenzado a categorizar la industria 5.0 en términos de la inteligencia artificial, que nos abre una serie de ventanas, digamos, de aspectos que totalmente son novedosos. Pero cuidado que los hitos de algunas
revoluciones, pongámoslo así, todavía se mantienen en nosotros, digamos como tal. Pero sí, por ahí va el hito de lo que es Industria 5.0, como una revolución de lo que puede ser la inteligencia artificial, hablando de ese tema y que podemos abarcar un poquito más ahora, más adelante. Que ha sido, ¿verdad? Hemos ido evolucionando con ella, y ahí está también la otra palabra clave, que es este proceso de evolución. Don Jorge, hacia eso, pensando en la evolución, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo la valoran ustedes desde el punto de vista profesional, ¿verdad? En el quehacer de ustedes, la evolución de todas estas tecnologías hasta que tengamos en este momento la inteligencia artificial, y entendiendo este momento como ubicándola ahora, pero entendiendo que convivimos con ella, como decía don Diógenes, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido el proceso? Tengo una recomendación: seamos como niños, admiremos todo lo que sucede, y eso va a provocar en nosotros aprendizaje y todavía más sed de aprendizaje. Admirar lo que está sucediendo, comprender que estamos viviendo una época maravillosa, donde la mayor cantidad de inventos se han desarrollado en esta época. Así que viene también, hablando de palabras, la adaptabilidad, donde tenemos que decir, por ejemplo, hay personas que se niegan a vivir el presente diciendo, yo soy así, yo no voy a usar una computadora, yo no voy a usar un celular, nada más dañino que eso. Así que lo que estamos viviendo hoy, que nos lleve a sentirnos más fuertes, somos seres inteligentes, somos seres que estamos aprendiendo, y lo que hemos hecho es transmitirle a un algoritmo que aprenda como aprendemos nosotros. Que se nutra de nosotros, así que hay que ser, ¿verdad?, con el conocimiento, cómo podamos gestionar eso, no dejar de aprender, es tan valioso. Vamos a hacer una pausa, y al regresar yo quisiera que me cuenten ustedes qué es lo que consideran que ha sido más complejo, o lo que resulta más complejo, o a dónde hay que hacer si estamos en el momento de hacer ese sprint, ¿verdad?, después de esa carrera, para poder alcanzar o tratar de llegar lo más cerca posible a la realidad de la inteligencia artificial en este momento, ¿verdad? Que yo sé que la carrera estará un poco complicada, llegar ambos en el mismo tiempo, pero por lo menos que ustedes me cuenten desde el punto de vista profesional qué consideran ustedes valioso en este sprint para intentar alcanzar la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Genial. BIM Cefía 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el Cefía y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Colper. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del Cefía y el Colper. Bienvenidos a Casa Citec. Casa Citec cuenta con espacios ideales para el desarrollo de sus negocios y formación continua. Posee un aula de capacitación, Aula Azul. Contamos con 3 salas de reunión. Además, disponemos de espacios de coworking. Poseen facilidades para el éxito de su actividad. Casa Citec es grandes negocios, conocimiento y productividad. Contáctenos.
Continuamos con Sinergia Cefía Podcast. Estamos conversando sobre industria 5.0, sobre inteligencia artificial y estamos haciendo también reflexiones bien valiosas para ustedes profesionales que nos acompañan, que nos están escuchando este miércoles o que nos escucharán en otro momento más reposados, en sus casas o podrán poner esta conversación amplificada en algún Bluetooth para que lo puedan escuchar con sus compañeros de universidad o en su casa. Antes de hacer la pausa les preguntaba o les comentaba respecto de ese sprint, si es que es la palabra que podríamos utilizar o tropicalizar en este momento para tratar de alcanzar la inteligencia artificial e intentar llegar ambos o ir en este carril ambos como en la misma posición. ¿Es posible, don Jorge y don Diógenes, es posible desde el punto de vista profesional acercarse lo más posible? ¿Y cómo hacerlo? Sí, es lo que estás preguntando me llama, digamos, a la reflexión, porque uno tiene que hacer como una especie de balance en qué está haciendo la inteligencia artificial, en qué somos buenos, en dónde nos vamos a diferenciar, dónde nos podemos cruzar y qué debemos de dejar de estar haciendo, digamos, que ya sabemos que la evolución de la inteligencia artificial finalmente lo va a hacer. Entonces, cuando estamos, y esto es, perdón, y también pongo entre paréntesis, y esto es un gran reto en las universidades también. ¿Por qué? Porque en las universidades estamos enseñando, yo no diría tal vez solamente universidades, sino en la secundaria y en la primaria le estamos enseñando a los estudiantes a ser como la inteligencia artificial. Y entonces si le enseñamos a la gente a ser como la inteligencia artificial, terminamos ¿qué? Siendo sustituidos. ¿En qué nos diferenciamos entonces? Y entonces, ¿cuál es la diferenciación? Entonces, ¿a qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes? ¿A qué le estamos enseñando a nuestros chicos? ¿Les estamos enseñando a memorizar cosas? ¿Les estamos enseñando a ser empleados, no empleadores? ¿Les estamos enseñando a tomar trabajos especializados? Digamos, y eso es lo que precisamente la inteligencia artificial, digamos, va a sustituir. ¿Qué deberíamos de estar enseñándole? Deberíamos de estar enseñándoles emprendimiento, crear nuevas ideas, creatividad. Deberíamos de estar enseñándoles a resolver problemas no predecibles, porque los predecibles los va a resolver la inteligencia artificial. Y deberíamos de estar enseñándoles a tener un pensamiento crítico. Lo que está pasando en las universidades, digamos, en Estados Unidos, independientemente del color que se pueda estar viendo, lo que está pasando, porque ahí hay ciertos movimientos que se dan, digamos, es pensamiento crítico de lo que puede estar pasando. Y cada uno de los que está escuchando el programa, digamos, este podcast, digamos, como tal, y este programa de Sinergia, lo puede, digamos, asumir sin entrar de alguna manera en discutir, digamos, cuál puede ser cada uno de los credos nuestros y cuál es la bandera, digamos, que le ponemos. Pero eso es pensamiento crítico. Y me parece que es donde la inteligencia artificial no nos sustituye. Por aquí tengo algunas cifras, digamos, que nos puede asustar, pero le doy el espacio para que sigamos conversando. Gracias. Vamos a poner ahí, en ese pensamiento crítico, el análisis, yo le llamo de situaciones. La palabra problema puede convertirse en un bloqueo inmediato. No es lo mismo decir, tengo un problema de orden económico, o tengo una situación de orden económico. Vea que ahí nuestro cerebro reacciona de dos maneras. Una dice, puedo tener solución, y el otro dice, me estoy hundiendo. ¿Me hundí? Me hundí. Es más, me hundí, perfecto. Así que esa creatividad que tenemos que desarrollar, y aquí, con todo el cariño del mundo, hasta cuando cumplamos 200 años de edad, tal vez dejemos de ser creativos, innovadores, emprendedores. Siempre vamos a estar creciendo como personas. Saber solucionar una situación. Aprender a saber cuál es la situación realmente que se nos está presentando. Podemos analizar que alguien dice, es que tengo un problema, y usted dice, ¿qué pasó? Y comienza a hablarle de causas. No sabe realmente que el problema es él, que es que a mí no me alcanza el tiempo. No, usted es un desorganizado. Podemos enfocarlo por ahí. ¿Ah? Así que el aprendizaje es una cuestión cultural también. El emprender.
el estar desarrollando cosas nuevas, diciendo por qué esa luz, por qué tengo que apagarla, por qué no se apaga sola. Ese ingenio de ustedes como profesionales. Sí, claro. y vea que viene de la palabra ingeniería. Claro. De la palabra ingeniería, Claro. estar creando constantemente. Están resolviendo constantemente, resolviendo. claro. Sí. Y lo que vamos a lograr es contagiarnos y contagiar a los demás, para que aprovechemos los recursos que el mismo hombre ha creado para nuestro beneficio, siempre enfocado en que sea para bien de la humanidad. Ojalá tuviéramos una epidemia del conocimiento, a propósito de lo que hemos conversado, ¿verdad? Eso sería fabuloso. Lo mejor que nos podría pasar, Sí. una pandemia de conocimiento. Don Diógenes, usted antes nos iba a hablar de algunos datos, y entonces quisiera que nos los pueda compartir a propósito en este momento. Tengo algunos datos aquí, digamos, de las últimas estadísticas que se han manejado, y hay un estudio de la OCDE, digamos, que dice que alrededor del 14% de los empleados en los países miembros, digamos, del cual nosotros ahora ya como país somos miembros, corren el riesgo de ser automatizados en las próximas décadas. Eso es algo muy serio. Y vean que se habla de el riesgo de ser automatizados en las próximas décadas. Otra vez, los Diógenes. Corren el riesgo de ser automatizados. Y vean que esto es muy serio. Entonces la sonrisa va a ser automática, dice uno. Nuestros pensamientos, nuestros gustos y preferencias van a ser automáticas. Lo que pasa es que eso es lo que la sociedad nos está imponiendo. Bueno, en redes sociales probablemente claro, ya está automatizado. Nuestras opiniones, paralelo, todo claro. está influenciado de alguna manera, sí. Digamos, y es muy posible que hayan opiniones, digamos, en las cuales nosotros mejor no vamos a decir que estamos en desacuerdo por el miedo a. Y vean la otra estadística, un estudio McKinsey dice, estima que entre 400 y 800 millones de empleos podrían ser automatizados para el 2030 a nivel mundial. La pregunta que uno tiene que hacerse es cuáles son esos empleos, digamos, como tal. Y ahora lo dijimos, los trabajos repetitivos, los trabajos especializados, y que están basados en datos, van a ser sustituidos. Y eso es lo que estamos enseñándole a nuestros hijos en los tiempos actuales. Y el 2030 está ahí nomás, ¿verdad? Claro, y estamos hablando de muy pocos años. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que cambiar el rumbo? Tenemos que hacerlo, tenemos que dirigirnos, digamos, a un aprendizaje más disruptivos, y no bajo la tónica o bajo la dinámica anterior o actual, digamos, que es, procuramos y aplicamos un examen para un estudiante, aprendes de memoria tal concepto. Bueno, eso es un tema que hay que discutirlo. Ha sido un día, un espacio de reflexión y que estamos empezando, ¿verdad? Yo creo que nos permite eso, reflexionar, pero es parte de lo que hay que estimular, es este pensamiento crítico. Don Diógenes y don Jorge, voy a hacer la siguiente pausa, ya se nos fue más rápido esta conversación. Está muy deliciosa la conversación. Vamos a hacer la pausa y al regresar yo quisiera que ustedes me hablen de la rentabilidad, la idoneidad de esa dupla humano-robot, humano-máquina. Vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar de eso. BIM con CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Parcelos San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Bienvenidos a Casa CITEC. Casa CITEC cuenta con espacios ideales para el desarrollo de sus negocios y formación continua. Posee un aula de capacitación, Aula Azul. Contamos con 3 salas de reunión. Además, disponemos de espacios de coworking. Poseen facilidades para el éxito de su actividad. Casa CITEC es grandes negocios, conocimiento y productividad. Contáctenos.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden compartir esta conversación de podcast con sus compañeros de universidad, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos en WhatsApp, porque no necesariamente tiene que ser profesional de ingenierías o de arquitectura para sentir interés sobre este tema, y si son profesionales que en estas áreas, indiscutiblemente deberíamos estar adelante con todas estas temáticas. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba a nuestros invitados, a don Jorge Muñoz y también a don Diógenes Álvarez, ambos ingenieros, miembros del Colegio de Ingenieros Tecnólogos y también de la Asociación Costarricense de Ingenieros en Producción Industrial, les preguntaba de qué tan rentable puede ser esta dupla humano-robot, humano-máquina. Don Jorge, empiezo con usted y después con don Diógenes. Voy a hacerle una pregunta. ¿1 más 1? 2. Pues un trabajo en equipo. 1 más 1 es 3 o más de 3. Así que por ahí podríamos decir, vamos a aprovechar los recursos que tenemos, esos recursos, esos algoritmos, y vamos a aprovechar y a potenciar la inteligencia del ser humano. Así que los logros van a ser casi inimaginables. Vamos a tener recursos para hacer lo que queremos hacer. Tenemos la ventaja que en otros momentos, y a pesar de eso, hemos tenido enormes inventos con limitaciones que diríamos no podían haber inventado eso, y lo inventaron. Y hoy día, no es que ya todo está inventado, no. Esa es una frase tremendamente para acomodarse. No, estamos en un proceso permanente de crecimiento. Así que esa dupla es maravillosa. 1 más 1, 3. 3, sí, ahora 3. Don Diógenes. Bueno, esa respuesta que está dando Jorge, 1 más 1 igual a 3, es igual a sinergia, que eso es una propiedad, digamos, biológica que encontramos obviamente en la naturaleza, y algunas veces divorciamos lo que podría hacer la naturaleza, lo que nosotros hacemos, pero nosotros somos seres biológicos, o sea, no podemos independizarnos de lo que digamos, de donde nacimos. Por eso es que dice que volvemos a la tierra, ¿verdad? Nos convertimos prácticamente en ceniza. Y yo sí pensaré, que efectivamente esa dupla persona-robot, digamos, se puede eficientizar. Se puede eficientizar conociendo y reconociendo, digamos, pongámoslo entre comillas, no me animo a decir que es humano, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de poder hacer, pero la capacidad que tiene el ser humano de poder hacer. Entonces no nos metamos en temas repetitivos, no nos metamos en temas de manejo de datos, no nos metamos en temas de especialización, que es lo que estamos hablando. Metámonos en temas de creatividad, metámonos en temas de resolución de problemas. Y si necesitamos datos, pidámoselos a la inteligencia artificial. Entonces esa dupla nos lleva, primero, pensamiento lateral. Yo una de las prácticas que sigo con mis estudiantes, digamos, es decirles todos los días, la próxima semana tenemos clases, y todos se quedan sumamente sorprendidos. Eso es pensamiento lateral, porque los estudiantes están esperando algo diferente de algo que es una afirmación, digamos, que tiene sentido. ¿Y por qué se sorprenden de que yo les diga que la próxima semana tenemos clases? Si realmente tenemos clases. Sí. Eso es pensamiento lateral, digamos, eso es animar lo que es la creatividad, lo que es la creatividad. Y lo otro es la empatía, las habilidades sociales, digamos, que nosotros podemos tener. Ese abrazo, lo que estabas hablando ahora, que en algunas culturas, digamos, está muy cimentado, uses, dame un abrazo y yo, ¿cómo me siento? Eso no te lo va a dar un robot. Es muy posible que te apriete demasiado y te sientas más bien apechugado demasiado, ¿verdad? Por algo, pero digamos que una madre, y lo voy a poner así, puede ser un tema muy romántico, pero es una realidad, que una madre tome su hijo, digamos, entre las manos para cuando lo está amamantando. Probablemente la alimentación no sea tan importante como el sonido del corazón con corazón. Claro. Entonces me parece que ahí donde entramos, digamos, en hacer esa muy buena dupla. Por ejemplo, toma de decisiones éticas y basadas en valores, y aquí yo, si tengo tiempo, digamos, rememoro en lo que es autonomía de la parte de transporte, cuando un carro, digamos, que no lleva un chofer, tiene que tomar la decisión entre atropellar a un perro
o atropellar, digamos, una familia, independientemente de los valores que nosotros tengamos y de las creencias que nosotros tengamos, si atropellamos el perro, tenemos un escándalo y tenemos una marcha con banderas. Y si atropellamos la familia, también. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que tenemos? ¿Cuál es el algoritmo que va a tomar la decisión? Entonces, ahí estamos basándonos en valores. Entonces, obviamente, el algoritmo va a tener que decir, vamos a esquivar, digamos, para que la decisión sea no atropellar a ninguno de los dos. Y que probablemente el impacto sea el del chofer. Claro que claro, sí, pero la reducción del impacto de quién atropellar, yo no contesto, digamos, no lo contesto porque tengo un perro que yo amo mucho también, digamos, pero sí, digamos, es difícil. Pero ahí la empatía, digamos, y la toma de decisiones basado en lo que el ser humano y el robot pueden hacer. La creatividad y las habilidades artísticas también. Eso es otro elemento, digamos, que puede formar parte de lo que puede ser esa dupla. Y hay otra cantidad, digamos, infinita, pero siempre que esté el ingrediente, digamos, la firma del ser humano en lo que está, digamos, como producto final realizando. No se puede sustituir, y yo creo que entonces ustedes aportan algo muy valioso. Yo no, y me devuelvo a la pregunta que les hacía antes de estar a la par, probablemente ni siquiera sea eso lo necesario, es entender que es una convivencia, y en convivencia, ¿verdad? Y en alianza, saber dónde está mi capacidad, cuáles son mis fortalezas y cómo aprovecho la convivencia y la fortaleza del otro, que en este caso es la inteligencia artificial, para potenciar mis capacidades, para poder gestionar de una forma más eficiente los datos, para poder ser un poco más previsor sobre mantenimiento en máquinas, en proyectos, ¿verdad? Que es hacia donde nos podría llevar. Don Jorge y don Diógenes, ya estamos en el cierre de este espacio, este era más chiquitito todavía, entonces quisiera una reflexión breve, sobre todo a los y las profesionales en este entendido y en esta conversación que hemos tenido hoy. Empiezo con usted, don Jorge. Gracias, y gracias nuevamente por la invitación. Yo lo puedo reducir a un ganar-ganar. Usted empezó con la dupla, con la rentabilidad, llamémoslo así. Yo digo ganar-ganar. Aprendamos de los demás y sepamos aprovechar lo que la tecnología nos da. Insistimos, don Diógenes lo ha comentado, usted también, es ¿para qué voy a hacer cosas repetitivas? Si eso lo puedo poner a hacer. Ya hoy día es difícil, a no ser que no haya corriente eléctrica, que en una casa no falte la lavadora. No, ahí está. Eso, lavar la ropa se lo dejamos a la lavadora, y yo me dedico a hacer cosas creativas. Si quiero, hasta pensar en un nuevo diseño, un nuevo invento, ver hasta qué hago por mi vecino. Claro. Así que, y quiero sí repasar la palabra empatía. Y es que en una conferencia escuché a una mexicana, muy interesante la conversación, y dijo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra empatía y a traducirla como ponerse en los zapatos de la otra persona. Ella dijo, como mexicana, por eso hago la mención de la nacionalidad, ponerse la piel. Y eso me llegó y dije, está perfecto. Ahí sí puedo interiorizar. Bueno, aquí voy a ser empático conmigo mismo y voy a aprender de lo que la tecnología me está dando. No voy a luchar contra ella. Voy a estar en una relación ganar-ganar. Muchísimas gracias, don Jorge. Desde luego, esa es la reflexión a la que yo voy a hacer eco y la voy a empezar a interiorizar también. Muchas gracias. Don Diógenes. Hay una tendencia que se llama stock management, digamos, y esa tendencia de stock management tiene que ver con detener lo que se está haciendo. Sabiendo nosotros, digamos, que nuestra tendencia es automatizarnos, de alguna manera, busquemos hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes, digamos, tengan que ir en contra de lo que es la automatización, si es el caso. Reunirnos, digamos, en una mesa de trabajo, reunirnos en una mesa de almuerzo y decir, todos apagamos los celulares para conversar. Me parece que es el valor agregado que tenemos que darle, digamos, a todo lo que nosotros hacemos, de saludarnos, de felicitarnos, de compartir, digamos, eso es algo. ¿Por qué? Porque lo demás la inteligencia artificial lo va a hacer. O sea, sencillamente lo va a poder estar haciendo mientras nosotros estamos durmiendo, la lavadora está lavando, el centro de la lavavajillas está lavando, todas esas cosas que nos aumentan la productividad, pero que utilicemos el tiempo libre para poder dedicarle más tiempo a lo que más vale en esta vida, que son nuestras familias.
La sonrisa es algo que no se puede sustituir, definitivamente. Entonces, con eso quiero cerrar. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial, no le tengamos miedo, digamos, a estas tendencias. Son parte de nosotros, sí, son parte de nosotros, digamos. Ese es el asunto, la memoria que la maneje ella y nosotros manejamos otras cosas como las emociones. Entreguémosle lo que pueda ser mejor, que nos quite peso a nosotros y que nos permita entonces explorarnos. Exacto. En otras áreas, en las áreas de la empatía, de la creatividad, en un conocimiento diferente, en las habilidades blandas que lo mencionamos también. Así es. Así es. Muchísimas gracias, don Jorge y don Diógenes. Qué dicha que la inteligencia artificial no sustituye esta conversación con ustedes. Definitivamente. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en Sinergia Cefía Podcast. Saludos. Linda tarde. Gracias por escucharnos. Conversamos a través de nuestras redes sociales y por el correo electrónico sinergia@cefia.cr. Sinergia Cefía Podcast.